venido trabajando esta parte de la cristología y estamos poniendo un fundamento, estamos colocando algunos aspectos importantes antes de desplegar la doctrina del Señor Jesucristo. Y le hemos puesto algunos objetivos a este estudio. Y uno de los objetivos que vamos a ver hoy es el aspecto o el objetivo de dejar de ser niños fluctuantes en la fe. Ahora, esto es bien interesante porque dentro del aspecto cristiano, de haber nacido de nuevo, hay un proceso hasta madurar a ser un hombre a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que se hace necesario que nosotros dejemos de ser niños fluctuantes y la manera de hacerlo es a través del conocimiento de la palabra. Es que es muy interesante. Por eso el cristianismo no es algo estático, es algo que va en movimiento, algo que va creciendo, algo que hace que la persona misma se desarrolle en su vida espiritual. Así que miremos esto de dejar de ser niños fluctuantes en la palabra o en Dios. El primer texto que podemos ver acerca de esto está ya en Efesios capítulo 4, versículos 14 al 16. Un texto muy conocido por muchos. Y dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ojo, qué interesante, qué importante. Hace énfasis en la doctrina, es lo que estamos viendo. Por estrategia o estratagema, perdón, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este texto podríamos durar minutos, horas hablando de ello, pero saquemos cosas importantes. Primero, es en la doctrina de Cristo, es en Cristo que nosotros crecemos. Esto no es de crecer en aspectos seculares ni de otra forma, es en Cristo Jesús el que nos hace crecer. Eso es interesante. Lo siguiente que es muy interesante es que vamos a crecer en amor en Él, en Cristo Jesús, que es la cabeza. Él es, en torno a Él debemos de girar. Cuando el cristianismo perdió ese centro, perdió la forma, perdió el propósito. Si un ser humano no entiende a Cristo Jesús y su doctrina, no puede entender el cristianismo. Entenderá una religión, tendrá una religión, habrá una forma de tener ciertos proyectos de religión, pero para crecer espiritualmente y en el conocimiento del Señor Jesucristo se hace necesario la palabra de Dios, el crecimiento integral, donde todo el cuerpo, donde todo hombre de Dios va creciendo juntamente hasta llegar a una estatura que realmente este texto, un versículo anterior, habla acerca de eso. Así que para dejar de ser niños fluctuantes, que somos llevados de un lado para otro con doctrinas sensacionalistas. Y eso ha pasado en los últimos 40, 50 años en nuestras iglesias. Nace una iglesia con algo sensacional y todo el mundo corre allí. Y vamos para allá. Y tal hermano, y tal gente, y tal persona, cuando el centro debería ser nuestro Señor Jesucristo, cuando la doctrina debe ser la establecida en la palabra de Dios por los apóstoles y profetas. Eso lo veremos un poco más adelante. También hay otro texto que me llama mucho la atención y Pablo es muy claro al hablar sobre esto. Se encuentra en Hebreos capítulo 5 versículos de 12 al 14. Y mire qué dice, qué interesante lo que habla Pablo acerca de este aspecto. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios.
Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué texto tan confrontante. Podemos pasar años, podemos pasar décadas en una iglesia y no haber crecido. Tener todavía todas las actitudes de niños ante circunstancias y situaciones de la vida, ante el mismo pecado, ante aspectos buenos o malos. Tener siempre que correr como un niño a pedir cosas, debiendo ser ya maestros. Qué interesante, porque solamente con el crecimiento en el espíritu, el crecimiento en Dios, el crecimiento del hombre interior que hay dentro de nosotros, podemos llegar a ser maduros, hombres que tienen discernimiento en el bien y el mal. Muy diciente esto. Y el objetivo de este curso es hacernos crecer. Y la forma de crecer es conociendo a nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo para nuestra vida. Hay otro texto que quiero compartirles. También lo escribe Pablo. Pablo de alguna manera da estructura a la iglesia, da la parte formativa a la iglesia y por eso escribe tanto acerca de estos aspectos en nuestra vida. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 y 2, mire lo que dice. De manera que yo, hermanos, no puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Está hablando a la iglesia de Corintios, allá en aquella región, una iglesia que tenía dones espirituales, una iglesia que tenía manifestaciones, ¿no? Donde se daba la profecía, donde se daba el don de lenguas, donde se hablaban de los dones y del servicio. Cuando uno lee la carta, toda la primera y segunda carta ve eso. Pero interesante porque dice que aún son niños en Cristo Jesús. En el cristianismo todavía se comportaban como niños necesitados de ser corregidos y de crecer. Y muy bueno lo que hace Pablo y esta comparación. Redondemos la idea. Uno de los objetivos de este estudio que estamos llevando, una de las metas trazadas con este estudio es crecer. ¿Crecer en qué? En el cristianismo. No un cristianismo estático, donde yo tenga que ir a hacer ciertos ritos, ciertas cosas, ciertas formas, sino que se vaya formando dentro de nosotros un verdadero hombre nuevo, nacido en Cristo Jesús, con características de Cristo Jesús, que es a donde quisiéramos llegar, hombres a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero la única manera es conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Así que lo invito a que el próximo video usted lo mire y lo pueda compartir y conozca acerca de este tema tan interesante. Creciendo, dejando de ser niños fluctuantes para ser maduros en Cristo Jesús. Los espero en el siguiente video.